Ayer habéis visto, bueno, para muchos que me preguntáis sobre los varaderos en Grecia, para dejar los barcos y para trabajar y tal. Ayer habéis visto cómo, no sé si va a molestar el viento, ayer habéis visto cómo tuvimos que alinear un poco esto para meter la máquina. El chico que vino para soldar lo hizo muy bien, la soldadura y eso, pero no sabía llevar la máquina, entonces la máquina la tuve que sacar yo de un sitio donde la tenían. Además esta máquina, si os acordáis, ya la arreglé yo la otra vez y creo que no la han vuelto a usar desde entonces. Entonces el chico me decía, yo no la he usado nunca la máquina, y es el hijo del dueño. Pues nada, ahora lo que tengo que hacer es intentar sacar la máquina otra vez y dejarla donde estaba, porque yo ya he terminado. No he terminado exactamente, lo voy a terminar en leros, porque hay unos tornillos por la parte de atrás que no llego. Donde tenemos el barco antes, la máquina la podía poner atrás y subía perfectamente, ¿no? Pero aquí donde están los volardos estos, y la máquina no la puedo poner así, para que suba hasta allá arriba. Entonces con la pasarela, cuando lleguemos a algún puerto, a Leros seguramente, allí podré terminarlo, porque no tengo que moverlas un poquito, apretar los tornillos de atrás, que no llego desde aquí. Pero bueno, estoy tranquilo, ahora ya las voy a dejar conectadas y os voy a enseñar una cosita arriba. Bueno, hay un montón de viento y no sé cómo se va a oír esto. Los paneles que estamos poniendo tienen 285 vatios de potencia a un voltaje de 39 voltios. Sí, ya sé que es un voltaje un poco raro, quizás sean 36, pero bueno, ahora lo acabo de mirar y me dan 35, pero el máximo es 39. Vengo a decir, esa placa Victron tiene 100 vatios y nosotros llevábamos 4 como esas, si recordáis, que las desmonté cuando llegamos el año pasado. Bueno, sí, el año pasado. Y entonces ahora 285 para redondear, vamos a poner 300, son 600. Estamos aumentando en 200, pero lo que estamos aumentando mucho, no estamos aumentando mucho en potencia, pero estamos aumentando mucho en voltaje, porque son placas de 12 voltios y estas son placas de, pues eso, de 40 voltios, 30 y pico de voltios. El voltaje de las placas ahora mismo ya se está volviendo un poco indiferente, da igual que sean 39, que sean 48, que sean 60 voltios, porque los reguladores ya se encargan de coger cualquier tipo de voltaje y reconocen la batería que tienen de salida y ya te meten la salida a ese voltaje. Entonces ya no es muy importante eso. En nuestro caso las vamos a conectar en paralelo. ¿Por qué en paralelo, pudiendo conectarlas en serie? Porque esas, las pequeñas, las teníamos conectadas en serie, y la verdad es que notamos mucho cambio. Pero ahora, con un solo panel grande que teníamos hasta ahora y el regulador nuevo, si os acordáis, lo montamos en leros, este que es Bluetooth y tal, estamos notando un cambio ya gigantesco. Que montamos el regulador y las baterías. Ya notamos mucho cambio con las placas, y ahora solamente con esta placa hemos estado en el varadero, pues llevamos 3 días y nos desconectamos de tierra, y las placas a las 12 del mediodía ya entran en flotación. Inverter, viendo la televisión, en fin, vida normal absolutamente. A las 12 flotación, lo cual está muy bien, eso no lo habíamos tenido nunca. Y ahora, cuando le conecte las dos placas, que os voy a ahorrar el trabajo de verlo, pero bueno, es muy sencillo. Tenemos esta caja de conexiones, aquí nos llegan los 2 hilos y vamos a conectar estos dos en estas 2 bornas. Voy a quitarle los conectores, que ya no sirven para nada, y nos vamos para adentro a ver qué tal funcionan.
termino esto y vamos adentro. Bueno, sorpresa. Ayer por la noche Mari no se encuentra bien. Hemos hecho un test rápido de estos de COVID y ha salido positivo. Así que bueno, yo me encuentro bien de momento. Supongo que después de ella me tocará a mí. Ya venía diciéndomelo hacía un par de días que no se encontraba bien y pensábamos que habíamos cogido frío en el aeropuerto o en el avión, que estos hijos de puta te ponen el aire acondicionado como si lo pagara otro. Pero no ha sido el aire acondicionado. Así que bueno, yo voy a seguir avanzando lo que pueda. Vamos a subir la cadena y el ancla, ¿veis? La tenemos aquí junto con estas botellas que las tenemos que ir... Solamente para cambiar las botellas de butano tenemos que ir a 35 kilómetros de aquí. 35 para ir y 35 para volver. Además no te lo hacen al momento, tú las dejas allí, te las recargan, tus mismas botellas las recargan y luego te las tienes que ir a buscar otra vez. O sea, son 70 kilómetros para llevarlas y 70 kilómetros para traerlas. Esto lo digo básicamente por toda la panda de iluminaos que me habláis de las bicicletas eléctricas y de los patinetes y de las... Yo soy de la generación gasolina. ¿Lo pilláis? Gasolina. Porque es una cosa tan sencilla como ir a buscar butano con un patinete, pues puede ser una cosa imposible. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin butano por ser verde? No, me quedaría sin butano por ser imbécil. Entonces, vamos a atar la cadena, vamos a buscar el extremo, ya sabéis, cada año le damos la vuelta para que los metros que más trabajan, que son los 50 primeros, siempre se vayan alternando. Esta cadena de momento está bien, si encuentro un sitio para galvanizarla deberíamos hacerlo, pero aquí por donde nos movemos bastante difícil. Si llegamos algún día al continente, este invierno próximo, que la temporada va a ser mucho más larga, si nos da tiempo la galvanizo. De manera que la ato aquí a la cuerda, la voy subiendo por allí y luego con el molinete la voy subiendo y arrastrando. Así que voy a preparar todo esto y seguimos. Y aquí veis nuestros filtros de nuestra osmosis, que son los filtros que usamos de una pequeña planta potabilizadora, que lo que hacemos cada año es cambiar el juego de filtros, absolutamente todos nuevos, y de esta manera nos aseguramos que el agua que bebemos, entonces en el fregadero tenemos tres grifos: el grifo normal, que sale el agua sin filtrar, el agua filtrada que usamos para beber y el grifo de agua salada. Así que ahora voy a ponerme a abrir esto, se va a liar la de Dios es Cristo, porque imaginaros aquí, aunque esto es estanco, es como está sellado todo sellado. Este es el machete de las baterías que está dentro de este cofre. Ahora cuando abra, pues vamos a ver cómo salen los filtros. ¡Hostia! Vale, este salió bien. Este también. Y este también. Este es el de la rejilla. Pues la verdad es que los estamos cambiando, pero está bastante bien. Yo lo veo perfecto. Pero bueno, lo vamos a cambiar igual. Es lo que sale. Tiene bastante mierda. Voy a vaciar aquí. Este es otro de carbón. Si
queréis luego, bueno, si queréis y si no queréis también, los voy a abrir, cuando en el suelo los voy a abrir. Este también tiene un poco de mierda. Vamos a limpiar, este se ha quedado la junta aquí arriba. Joder, este sí, este está hecho mierda. Este está absolutamente hecho mierda. Y el agua asquerosa. Uf. Este es nuestro grifo de agua filtrada y se supone que cuando se llenen los filtros pues empezará a salir agua seguida. Bueno, este año no nos da tiempo a limpiar aquí, aunque bueno, está bastante limpio, solo hay barro. Como hasta aquí, ¿veis? Este es el último eslabón y lo que hacemos es atarlo a este cabo, de manera que este cabo no llega a salir por ahí arriba, para que la cadena, para que el cabo este no llegue al barbotén. ¿Vale? Entonces, en caso de emergencia, lo que haríamos sería soltar esta cuerda para soltar el fondeo. No sé dónde poner la cámara. A ver.
que seáis testigos de la acción. Con la cadena, ¿ves? Esta es la cadena, paso por el último eslabón, así pasa, el año pasado pasa, ¿ves? Aquí, y ahora se le hace un ar de guía o arrindongo. ¿Veis? De manera que el cabo, no lo veis, pero es así. El cabo no llega, ¿veis? Ahí tensa. Y así la cadena no se sale del botén. Y ahora lo que toca es ver si con el mando toda la cadena que está en el suelo la tengo que ir subiendo poco a poco sin que el ancla enganche ninguna cosa y me suba una barca pequeña o la moto o cualquier cosa que pille por ahí, o un nudo en la cadena. Entonces lo que voy a hacer es, lo de este mando ya os lo he explicado, ¿no? Pues tendréis que buscar el vídeo. Ahí. Y ahora lo que toca es ir estivando. La cadena ya está tirando de la cadena del palé. Entonces el ancla está allí. Y diréis, ¿por qué la subes solos? Que Marí está en la cama. Yo quiero seguir haciendo cosas para acercarnos al agua, que aunque está ahí cerca, está a días. A ver, José María, yo sé que estarás viendo este vídeo por la mañana mientras desayunas. ¿Me puedes decir cómo cojones se abre esto? Que me ha pillado una broca. ¿Dónde está el trozo? La he pillado con el martillo intentando abrir aquí y la he reventado. Pues es posible. O sea, es que es alucinante. Lo he apretado con la mano y ahora es imposible de quitarlo, imposible. ¿Cómo puede ser? Madre mía. Como dice un amigo mío mayor, que se ha quedado engalavernado. Bueno, voy a pelearme un rato aquí con él. Luego os voy a enseñar este barco. No, este no, el otro. Fijaros qué plancha de hierro hay ahí. Esa plancha no se ve, pero eso mide 7-8 metros de largo. Lo voy a enseñar en un barco que está tapado ahí, que no estaba antes. Pero primero voy a sacar esto. Joder, qué rabia me da. Solo me ha costado 20 minutos. 20 minutos y una broca.
Mirad qué bicharraco. A ver, vamos a pasar por aquí. Es un barco de acero. Dreamer se llama. Por lo menos mide... A ver, lo vamos a medir ahora. Bueno, no. Más de 20 metros. Es una especie de goleta, pero de hierro, de acero. Porque la gente que tiene barcos de hierro no le gusta que les diga de hierro, porque les gusta que les digas que son de acero. En cambio, los que tenemos barcos de plástico lo sabemos. Son de plástico, coño. Mirad qué espesor que tiene esto. Yo le calculo 7-8 milímetros. Y mirad qué agujeros tan hermosos que le han hecho aquí. ¿Para qué deben ser estos agujeros? ¿Porque estaba oxidado? No lo parece, porque el resto del casco está bastante bien. Pueden ser tomas de agua, que para cambiar las tomas de agua... Oh, mirad qué película. ¿Vosotros creéis que lo recuperan este? Aquí debía estar el motor. Ahí esto es la tapa del motor y ahí arriba va la gente. Y aquí abajo, fijaros la diferencia, ahí todo blanquito, todo bien. Y aquí abajo, que donde baja solo el marinero. Ah, no, sí que está hecho una puta mierda. Ah, o sea que la sentina... Ah, yo pensaba que eso era una pieza maciza y resulta que, fijaros, está hueca. Y ahí hay este tubo que va apoyado aquí. Ah, esto debe ser un mástil. Este es el apoyo de un mástil. Y tiene estos agujeros aquí. Madre mía, esto parece un colador. A ver qué hay en ese otro agujero. Uf, madre mía. ¿Cómo está esto? Esto es una especie de camarote. Pero fijaros en esto, está todo podrido, las vigas y todo. Esto es un trozo de hormigón. Ah, es que es un ladrillo. ¿Qué es esto? No, una madera. A ver, vamos al otro lado. Hay agujeros más gordos aún. Y están soldando con esto de ser acetileno. Con esto hacen los cortes y luego se supone que con esa plancha que os he enseñado hacen los agujeros. Y aquí están con una máquina como medio picando, que es una cosa que hace como un picador de puntas. A ver si no me clavo ningún clavo aquí. Que ya es lo que me faltaba. Mari con COVID y yo... Joder, fijaros qué aparato. Aquí han hecho una ventana. He hecho una ventana de un metro por un metro. Sin problemas. Ahí está la cocina. Es un pedazo de barco, ¿eh? Bueno, en este momento a mí me parece una chatarra, pero bueno. Fijaros ahí. Si tuviera una escalera por donde subir, subía y lo enseñaba por arriba. Por dentro. ¿Qué os parece el aparato? Han sacado todas estas maderas podridas, bueno, a lo mejor para llegar a sitios. Y aquí, coño, mira un baño. Uff, tío puta. Ah, mira, este es el chisme con el que están picando todo el puto día. Y esto es un baño que, claro, esto en un baño, en barco de acero, tienes una fuga. En cualquiera de los... Uf, aquello es otro... Madre mía, pero esto se puede salvar. Esto es un baño de mármol. Un baño de mármol, no te lo pierdas. Con su grifo ahí. Y esto cuando tiene una fuga, pues imagínatelo. Todo se viene aquí a la sentina y esto se está pudriendo, transpudriendo. Y se pudre durante siglos. Tiene pinta de barco de charter, ¿no? De pasear gente.
Se me pasa por la cabeza si este barco en España tiene salvación. O sea, si vienen los fantásticos de la ITV, ¿sabes? De barcos, y esto es salvable. O sea, vienen a pasarte a la ITV y te dicen, no, esto a chatarrar. No se puede, esto ya no puede trabajar más. ¿Vosotros qué decís? ¿Que en España se salva o no? Porque aquí se salva seguro. Aquí no tienen esas mierdas. Bueno, me estoy quedando sin batería. Aquí otro agujero que hay. Nada, un agujero sin sentido. Bueno, me voy para... Voy a seguir un rato más. Si esto es toda la porquería, un contenedor lleno de porquería de hierro que han sacado de ahí dentro, me queda un temporal aquí. Voy a enseñar otra cosa. ¿Os acordaréis cuando os enseñé este barco, cuando la temporada pasada salimos del varadero, os enseñé este barco y os dije que se lo habían vendido a unos curas, a unos popes? Ya os acordáis del estado en el que estaba. Han pasado 6 meses. Y os acuerdas que os dije que lo habían vendido por 12.000 y estaba totalmente destruido. Fijaros que le han quitado toda una capa de pintura, que nuestro barco estaba a ese lado, al lado de allá, a estribor de este. Y fijaros qué saneada le han pegado la madera con todos los clavos, ya le han puesto le han calafateado las juntas, y fijaros cómo lo están dejando. Ya pintado todas las partes de hierro pintadas de minio, y fijaros el estado de los tablones y de la madera que estaban hechos polvo. Fijaros que no estaba tan mal, de hecho no estaba nada mal, ¿eh? O sea, lo que a mí hace 7 meses me parecía comprar esto por 12.000, este barco tiene 12, 14, este barco tiene 20 metros. Si este tiene 20, el otro tiene 26. Barcazo de madera. Si a mí este barco ya me parecía 12.000, me parecía, bueno, parecía que había trabajo, que lo tenía que coger alguien con ganas de trabajar. Pero fijaros que lo están dejando estupendo. Este va a llevar turistas el año que viene. Ya está bien de pintar. Os voy a enseñar un par de curiosidades. Una, sobre todo, que me ha dejado perplejo, que no es esta que os voy a enseñar ahora. Mirad, ¿veis esta raya que hay aquí? Esta como una línea. Eso es una línea de cobre del barco, o sea, por decirlo de alguna manera, es la toma de tierra del barco. Es un saliente del sketch donde van conectadas todas las tomas de tierra de mástiles, candeleros, masa de motor, en fin, todas esas masas de los herrajes de la bancada, grifos de fondo que también están conectados a tierra. Todo, absolutamente todo, viene a descargar aquí, a esta raya. Y otra cosa que os quería enseñar es una cosa que me he dado cuenta ayer y me he quedado flipando. Perdonad por no llevar camiseta, pero es que hace calor. Entonces
si alguno os violenta, alguno o algune. Mirad, aquí tenemos un Halber Rassi, se llama Tranquilo, es un Rassi aproximadamente de, pues eso, 45 pies puede hacer esta bestia. Es un barco precioso, es un barco oceánico, es un barco bueno. Fijaros, como siempre, el sketch, la hélice protegida lo máximo posible. Esta es una quilla semi corrida, lo cual pues le da para ceñir como el culo, pero le da mucha estabilidad a la ola transversal, ¿no? Pero esta no es la curiosidad que os quería enseñar. Lo que os quiero enseñar es una cosa que vais a flipar. O sea, no lo podéis ni imaginar. Yo es la primera vez que lo veo. Dejadme ahí en los comentarios qué os parece este asunto, porque tiene tela marinera, ¿eh? Fijaros, ¿veis estas arrugas en la patente? ¿Lo veis? Pues no son arrugas en la patente, es que esto es un neopreno. Es un neopreno pegado. Esto se lo han arrancado ahora al sacarlo con las cinchas. Pero veis los panos, las uniones del neopreno. ¿Veis las rayas? Ahí. Todo perfectamente de neopreno. Quiero decir con esto, fijaros, aquí le han hecho un par de rotos, ¿veis? Esto va pegado aquí. Y está pegado de cojones, ¿eh? Y aquí directamente, pues esto, la verdad es que no sé para qué es. Es un neopreno de 3 milímetros, más o menos, 2-3 milímetros, y está todo el barco forrado. Yo supongo que va a ser la nueva tendencia, o sea, olvidaros de la patente dura, olvidaros del autopulimentable, olvidaros de las mierdas de siliconas y todo eso. Esto es el futuro. Este tío va a poner de moda forrar los barcos con neopreno. Y si el caracol se pega, que efectivamente, ¿veis? Se pega, pero fijaros con qué facilidad se vuelve a quitar. ¿Qué debe pesar este neopreno? 50 kilos de todo el barco. Pesa como nuestra moto, 70. Bueno, muy curioso, curiosísimo. Se limpia con mucha facilidad, ¿veis? Haces así y está limpio. Me gustaría saber cuánto tiempo hace que no sacan el barco, pero el dueño no está, porque si no le preguntaría, oye, ¿ese de cuánto tiempo es? Porque imaginaros que eso lo tiene hace 3 o 4 años. Hostia, me río yo de las patentes, y luego está, mira. Y luego están estos barcos que los pintan de este rojo, ¿sabes? Y a estos no se les pega un caracol ni de milagro. No. Bueno, chicos, seguimos pintando, primera mano de pintura. Ah, bueno, para los nuevos al canal, ya sé que los que lleváis más tiempo, pues esto ya lo he contado cientos de miles de millones de veces, pero para los nuevos os incorporéis ahora, os enseño la hélice de Lamel. La hélice de proa de Lamel, que la acabo de bajar ahora porque estaba arriba, va empotrada aquí dentro. Entonces esta parte sube y se queda perfectamente alineada, no se queda ningún agujero, para que ningún ruso mamoncete, como le hicieron a mi amigo Alberto y Lola, del Capitán Teach, que unos rusos a los que les echó la bronca porque estaban armando mucho escándalo en un fondeo muy tranquilito, llegaron estos con el charter y tal, Alberto les echó un poco la bronca, y estos hijos de puta se fueron con un palo de una escoba y se lo metieron dentro del hueco de la hélice de proa. Ahora no veo ninguna. ¿Cómo es esto de las hélices de proa? Uy, este barcazo no tiene hélice de proa. Bueno, pues ya sabéis, el hueco ese
que tiene luego la hélice dentro, ¿no? Le metieron el palo de una escoba y él pues no se dio cuenta. Y cuando fue a accionar la hélice de proa, le saltó toda la hélice, que suelen ser de plástico, pues todas las aspas a tomar por saco, y como no pudo encontrarla, se pegó todo el verano sin hélice de proa por culpa de unos graciosetes rusos, jovencitos, de charter. Entonces a esta hélice es muy difícil boicotearla de esa manera. Así que nada más, venga, voy a seguir pintando a ver si me hago una manita hoy, otra manita mañana y vamos al agua.
Y se acabó la varada. Nos vamos del puerto. Por fin, tarde, para ser una temporada va a ser muy corta. Pero por fin estamos libres después de trabajar muchísimo durante una semana para tener esto listo. Y, capitana, nada más hasta este vídeo. Nos vemos la semana que viene. Si os ha gustado el contenido... Un momento. Que... El vídeo de la semana que viene va a ser muy interesante porque vamos a contar un poco por qué nos hemos retrasado tanto esta semana. Será la entrada del vídeo de la semana que viene. Así que si os queréis enterar, suscribiros y estaréis atentos a todo. Así que ahora, hasta la semana que viene, ¿no? Nos vamos de Carlo Bassi. Dentro de 7 días. ¡Chao!